Buenos días, compañeros, compañeras. Es un verdadero honor estar hoy aquí en Bilbao acompañado de tan buena gente, no solo aquí, sino vosotros y vosotras, que sois lo importante, lo que va a hacer bascular este 28 de mayo muchos municipios y sobre todo el conjunto del país. Mirad, estamos ya en plena campaña electoral, lo decían las compañeras, ya estamos a la mitad casi, nos queda una semana y media. Y es una campaña electoral de las elecciones municipales donde se deciden los gobiernos de 8.000 municipios. Por eso estas elecciones son muy importantes y por eso desde Izquierda Unida, Ezker Anitza y desde el conjunto de organizaciones de izquierdas que estamos hoy aquí, estas elecciones siempre han tenido la máxima importancia, porque son las elecciones más importantes y más cercanas a la ciudadanía. Son las elecciones donde se decide lo cercano, o deberían de serlo, al menos deberían de serlo. Para nosotros lo son. Han sido 4 años muy difíciles. Hoy no lo hemos hablado muchas veces, lo habréis escuchado en otras ocasiones. Han sido 4 años muy difíciles porque en 2019, cuando muchas y muchos llegasteis a los gobiernos municipales, a ser concejales, concejalas, o simplemente estabais en vuestros barrios intentando mejorar las condiciones de vida, llegó una pandemia. Y después de la pandemia llegó, evidentemente, una guerra en Ucrania que nos ha metido en una crisis económica internacional con un impacto enorme. Y frente a esta crisis hemos podido ver a estas dos crisis hemos podido ver dos formas de afrontarlas. Una, que ya sabéis cuál es, la de las derechas, que prioriza los intereses de unos pocos, que prioriza los beneficios millonarios de algunas multinacionales y que no escucha ni a la ciencia y que suele poner en riesgo la vida de las personas. Y hay otro modelo. El otro modelo también lo conocéis muy bien, es el que habéis defendido día a día en vuestros barrios. El otro modelo es el que defiende Podemos, el que defiende Alianza Verde, el que defiende Verde Secuo y el que defiende Ezker Anitza. Es un modelo donde se defienden los intereses de las familias trabajadoras en primer lugar, frente a los intereses de unos pocos. Es un modelo que defiende los servicios públicos, que defiende primero salvar vidas ante otras cuestiones, ante beneficios empresariales. Y sobre todo es un modelo que lo hace también desde el rigor científico. Pues mirad, porque nosotros entendemos una cosa que es muy simple. Cuidar lo cercano, cuidar el entorno, cuidar el medio es cuidar la vida de las personas. Y si hemos salido de esto, y si hemos salido de estas crisis, y si hemos salido de esta situación, ha sido gracias al esfuerzo colectivo. También lo decía Yone hace un rato. Y a vuestro compromiso y a nuestro compromiso, a los que hemos estado, o las que han estado, en este caso, en los gobiernos, tanto en los gobiernos locales como en el gobierno de coalición, en el conjunto del Estado. Y mirad, quiero poner ejemplos claros hoy, ejemplos concretos, porque es lo importante, para que cuando nos vayamos a casa sepamos lo que hemos hecho en cada uno de los lugares donde hemos estado. Mirad, el alcalde de Alcalá del Valle es un municipio de Cádiz. ¿Sabéis lo que pasó cuando la pandemia estaba en su momento más duro? La residencia de ancianos. Cayeron todos los compañeros que trabajaban en esa residencia de ancianos con el COVID. No había ni un solo trabajador que pudiese estar en esa residencia trabajando. Y estaban los ancianos y las ancianas, las compañeras mayores, solas en esa residencia. El alcalde pidió ayuda a la Junta de Andalucía. ¿Sabéis quién gobierna la Junta de Andalucía? El Partido Popular, obviamente. Pues no mandó a nadie la Junta de Andalucía. No puso ningún medio, no mandó recursos sanitarios. ¿Sabéis lo que hizo el alcalde? Se fue a trabajar a la residencia de mayores, porque sabía lo que le importaba a la gente y dónde tenía que estar. Estamos donde tenemos que estar, que es donde le importa a la gente, donde nos importa a nosotros y a nosotros, porque nosotros somos gente. Y en definitiva, ¿os imagináis si esta pandemia y esta crisis la hubiésemos pasado con un gobierno de coalición del PP y de Vox? Es muy obvio el resultado. Más víctimas. No hay otro. No fue fácil durante la pandemia, no lo fue. Ni para los compañeros que estaban en los municipios, ni para las compañeras que estaban en el gobierno de la nación, ni en el gobierno del Estado. ¿Sabéis cuáles fueron los problemas que tuvimos que afrontar? Muchísimos. Pero lo que hubo fue propuestas concretas. Muchas de esas propuestas las conocéis. Por ejemplo, la puesta en marcha de los ERTEs como un mecanismo de protección a las familias que puso en marcha la compañera Yolanda Díaz. Muchas gracias. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, al principio de la pandemia, cuando Yone puso en marcha el escudo social para el conjunto de las familias trabajadoras de este país y también para muchas empresas con ayudas que les beneficiaban económicamente?
Y también hay que recordar que a los pocos días de la pandemia el compañero Alberto Garzón se estaba peleando por regular los precios de las mascarillas para que no especulasen las empresas con nuestra salud y con nuestra vida. Porque si a algo nos dedicamos es a trabajar, es a mejorar la vida de la gente, es a trabajar a pesar del ruido y el ruido que montan siempre las derechas. Trabajamos en el gobierno del Estado, pero también trabajamos en cada uno de los municipios donde estamos, cuidando lo cercano y defendiendo los servicios públicos. Mirar, y otro ejemplo de solvencia, porque estamos hablando hoy de vivienda y es muy importante. Vamos a poner ejemplos también concretos de solvencia. Ya ha hablado Ione del Estado, yo ahí no puedo mejorar, es evidente. Ha hecho un trabajo excelente y no voy a entrar en ese ámbito. La ley de vivienda es un éxito del que todos y todas tenemos que estar orgullosos. Pero mirad, ejemplos concretos que no han venido ahora, que llevan muchos años trabajándose. Rivas Vacia Madrid, municipio donde lleva gobernando Izquierda Unida hace 30 años. Uno de los municipios que más vivienda pública tiene en el conjunto del Estado. Donde se han construido viviendas para que los jóvenes puedan tener acceso al alquiler y donde ahora se están construyendo un proyecto de cohousing para que nuestros mayores puedan tener un proyecto de vida digna desde lo público, no desde lo privado. Conil en Andalucía, en Cádiz, otro ayuntamiento que frente a la especulación que destrozó el litoral gaditano, aguantó y sigue aguantando contra la especulación, manteniendo el litoral, defendiendo el litoral y la vivienda pública. Conil. Y sin irnos muy lejos de aquí, Rentería, donde las compañeras en Rentería han puesto en marcha las viviendas comunitarias para jóvenes. Un ejemplo más de cómo se hace vivienda desde lo público. Esto es lo que es gobernar desde una posición seria, coherente y de izquierdas. Esto es lo que es dedicarse a preocuparse por la vida de la gente. Pero mirad, hay otro modelo, lo decía al principio de mi intervención, que es el de la especulación y el de beneficiar a unos pocos. Esto no es una frase hecha. Volvamos a los ejemplos. ¿Sabéis lo que pasó en 2008, 2012, 2013, la crisis económica que asoló este país? Cuando las tasas de precariedad, de paro y de pobreza estaban en el máximo en este país, ¿sabéis lo que se hizo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid? Hay dos entidades, una que es el IBIMA, que es un instituto que regula la vivienda social en la Comunidad de Madrid, y otra que es la empresa municipal de la vivienda, que regula la vivienda también pública en el Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, se vendieron las viviendas a los fondos buitres. Eso es lo que hizo el PP. Viviendas, y esto es importante y hay que decirlo, viviendas a las cuales se había accedido porque se tenían unas condiciones sociales específicas, porque se tenían pocos ingresos, porque se tenía familia numerosa, porque no se tenían recursos para llegar a final de mes. ¿Y sabéis lo que pasó cuando se vendieron los fondos buitres? Que los fondos buitres fueron a cambiar los contratos cuando caducaban y echaron a la gente con amenazas, coacciones, hasta que consiguieron vaciar las viviendas públicas de familias que eran familias trabajadoras que tenían pocos recursos, para especular con un bien público que les había vendido la administración pública. Eso es lo que hicieron en Madrid en el 2010. Pero mirad, lo peor es que les conocemos. Igual que antes os he dicho quién hizo las cosas en el gobierno del Estado, y igual que os he dicho qué nombres, qué compañeros y compañeras ministras, concejales, alcaldes, alcaldesas han hecho lo que han hecho, ¿sabéis? En Madrid, en esta época, y yo creo que es importante recordarlo porque si no se nos olvida, ¿sabéis quién estaba de director, bueno, de gerente, de uno de los mandamases de estos fondos buitres? Concretamente de Cerberus y Blackstone. ¿Os suena un tal nombre, José María Aznar Botella? El hijo del expresidente Aznar. ¿Y sabéis quién era la alcaldesa de Madrid en ese momento que le vendió las viviendas a los fondos buitres? Su madre. Esta es la verdad. De esto va la política. De esto va estas elecciones municipales. De esto va que en estas elecciones municipales, en vuestros ayuntamientos, haya personas con dignidad, haya personas que se defiendan la vida de las personas, que defiendan la vida de las familias trabajadoras, que antepongan los intereses de la mayoría trabajadora a los intereses de las élites y de los fondos buitres. De esto van estas elecciones del 28 de mayo y por eso hay que votar a Elkarrekin, a Izquierda Unida, a Podemos, a EQUO y a Alianza Verde en estas elecciones.
Mirad, y acabo ya. Lo sabéis, cada día las elecciones se deciden por muy pocos votos. Estas elecciones hay que hablar con todo el mundo, porque por pocos votos se van a ceder muchos ayuntamientos y también comunidades autónomas en el conjunto del Estado, evidentemente aquí no. Pero se van a decidir por muy pocos votos muchos ayuntamientos. Tenemos la capacidad, si nos movilizamos y si actuamos unidas, como lo estamos haciendo en muchos lugares, de cambiar la correlación de fuerzas en muchos lugares. La fuerza, el poder está de nuestro lado, pero el poder popular, el poder real, no el poder de las élites. Mirad, decían una frase que a mí me encanta y que utilizaba mucho cuando estaba en los movimientos sociales, que decían los Panteras Negras en Estados Unidos, que era una frase que me gustaba mucho, decía: mirad, si somos pueblo, somos poder. La responsabilidad es nuestra, el poder es nuestro. Tomémoslo y ganemos estas elecciones municipales. ¡Adelante, compañeras!